Ya estamos grabando, Rosendo. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gran gusto estar abriendo esta última sesión del año del Instituto Roca. Un año que ha sido muy fructífero y muy intenso en materia de trabajo. Primero, es una gran satisfacción porque el orador va a ser Eduardo Lázari, que ha sido un hombre muy activo, que ha estado en todas las reuniones, que ha sido un pilar del instituto en diversos campos y actividades, a quien aprovecho para agradecer y reconocer su colaboración. En segundo lugar, porque, ¿no es cierto?, vamos a tratar un tema que demuestra, yo diría, la capacidad del instituto para dar respuesta a los hechos que se van planteando. En el Mundial, Lázaro se va a referir a Roca y el fútbol. Un tema poco conocido sobre el cual él, yo creo, ha hecho una investigación inédita hasta el presente, que es uno de los tantos aspectos de la multifacética, ¿no es cierto?, personalidad de Roca, que él nos va a explicar y comentar, desarrollar esta tarde. Bueno, en la última reunión lo vamos a mantener al tanto de si surge alguna actividad fuera del programa, y si no, nos veremos entre febrero y marzo. Eduardo, adelante, por favor. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar en este último encuentro del año. Y como bien Gonzalo comentaba antes de encontrarnos, y como idea, había surgido en medio del Campeonato Mundial de Fútbol, que es uno de los eventos que mayor interés concita, sin lugar a dudas, en el mundo, verdaderamente un evento espectacular y con todas las características de globalidad, de globalización propias de este tiempo. Y permítanme la autorreferencia, voy a mostrar un libro que me obsequiaron cuando Racing cumplió 100 años, que se llama Racing, la historia del primer más grande, ¿no? Ustedes saben que el fútbol es una de las sanas competencias que, si se logran mantener en el ámbito de lo deportivo y de lo social, es un excelente incentivo para la sociedad. La cuestión es que permítanme comenzar con lo que significó la llegada del deporte, es decir, esa idea sportiva, como se decía, que tenía que ver con la mejora de la salud, muchos aspectos, el turismo, el deporte, tenían que ver inicialmente con la salud, ¿no es cierto?, con mejorar las condiciones de vida de la gente. Y la primera presidencia de Julio Argentino Roca, en 1880, va a marcar un alto nivel de sociabilización, es decir, se va a concretar la sociabilidad de la Argentina a través de muchísimas instituciones que fueron surgiendo a lo largo y a lo ancho del país. Si uno toma en cuenta lo que significa digamos, este aspecto de sociabilidad, tenemos que decir que el primer club, es decir, el primer ámbito en el cual la gente se reunía con alguna finalidad en común, fundamentalmente de encuentro, tiene que ver con el Club de Residentes Extranjeros, que fue en 1841, la única institución que sobrevivió a los tiempos de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Y después todos tenemos en claro que el primer gran club, en este caso con un contenido político muy significativo, fue el Club del Progreso, que aún funciona ahí en su sede de la calle Perón, perdón, Sarmiento.
Y después los clubes es bastante interesante porque se fueron concretando alrededor casi de una actividad mutual que eran los distintos clubes de colectividades. El alemán, 1855, el francés, 1866, el español, 1872, el círculo italiano, 1875, y llegamos entonces a la presidencia de Julio Argentino Roca. En este contexto habían surgido los dos primeros clubes estrictamente deportivos de la Argentina, que es el Buenos Aires Rowing Club, el Club de Remo de Buenos Aires, 1873, gran impulsor Rufino de Elizalde, el canciller, de Bartolomé Mitre durante la presidencia del Porteño. El Club La Marina, 1876, entonces ahí empieza a aparecer también el deporte como un elemento de gran sociabilidad. Y en esto, claramente va a tener una influencia notable la presencia de las distintas empresas británicas de ferrocarriles que fueron dándole al país una diversa presentación de distintos deportes, después vamos a ir viéndolo. Pero yendo a la primera presidencia de Julio Argentino Roca, 1880-1886, resulta que van a surgir dos grandes clubes vinculados a las Fuerzas Armadas, el Círculo Militar y el Centro Naval, que van a también fomentar más adelante las actividades deportivas de sus miembros y el fomento de las actividades vinculadas con el interés particular. Pero fíjense ustedes que durante la presidencia de Roca nace el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, 1880, el Jockey Club, en aquel momento los Sportman dedicados al turf formaban parte de una legión, sobre todo, que tenía un aspecto de sociabilización, un aspecto de introducción de costumbres, básicamente de la cultura francesa, y después también va a ser creado el Yacht Club Argentino, una institución señera, el Club Oriental y el Círculo de Armas, es decir, se completa toda una serie de entidades de sociabilidad, pero que tenían una actividad deportiva. En el Club de Armas, sin duda, la práctica del tiro formaba parte de esta cuestión. Y a partir de ese momento, entonces, va a aparecer una figura de la cual Julio Argentino Roca va a ser muy amigo, a tal punto que uno de los hijos del personaje que voy a nombrar, la urna con sus restos está ubicada en el mismo catre del ataúd del presidente Roca, en el cementerio de la Recoleta, que es Alexander Watson Hutton, es decir, aquel legendario personaje. Recomendamos con fervor ver la película Escuela de Campeones, donde curiosamente quien interpreta al británico, al escocés Watson Hutton, es Pedro Quartucci, ¿no? Pues son esas curiosidades que tiene el arte. En Escuela de Campeones se ve la doble faceta de este hombre que la Argentina lamentablemente no ha recuperado. Voy a dar 3 o 4 hechos. Él es el creador del Buenos Aires High English School, que fue la primera escuela primaria y secundaria en la que se enseñaba en inglés en la Argentina. Todavía existe esta escuela en la esquina de la avenida Melián y La Pampa, en el barrio de Belgrano. Hay incluso allí un museo dedicado a toda la actividad de este verdadero pionero que, a diferencia de muchísimos británicos, eligió
vivir para siempre en la Argentina e incluso su tumba está aquí en Buenos Aires en el cementerio británico. Watson Hutton va a ser un fomentista del deporte notablemente, él propiamente era boxeador, fomentó el boxeo como una suerte de recuperación de las luchas greco-romanas. Hay que decir también que crea el primer club mítico del fútbol argentino que fue Alumni y curiosamente es muy interesante porque cuando él vio que el fútbol cobraba una dinámica que ya no necesitaba el sustento de una institución educativa, Alumni, en latín los alumnos, ¿no? Un sincretismo entre el idioma y el digamos, y el objetivo pedagógico, entonces disuelve en el centenario, en 1910, disuelve Alumni, que había monopolizado la práctica del fútbol allí en esa primera década. Pero este hombre va a tener una muy importante acción de carácter institucional. Hay dos argentinos, bueno, en realidad hay un argentino que es José Subiau, que es un hombre de Concepción del Uruguay, educado también en el Colegio Nacional del Uruguay como Julio Argentino Roca, contemporáneo de Roca, que es el único sudamericano que participa de la creación del Comité Olímpico Internacional con Pierre de Coubertin, con otros 14 hombres, allá a fines del siglo XIX, y que está totalmente olvidado, incluso cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en Buenos Aires, su figura quedó totalmente opacada. Digo esto porque es importante entender que la Argentina, esa Argentina de Roca y de la generación del 80, había entendido que la modernidad había que hacerla acelerando los tiempos. Entonces, un país que medio siglo antes se debatía en luchas estériles sin ningún tipo de institucionalidad, a fines del siglo XIX logra que uno de los 15 fundadores del Comité Olímpico Internacional y del movimiento olímpico que lleva las Olimpiadas de 1896 es un argentino educado en el mismo colegio que Julio Argentino Roca. Y a su vez, un escocés que se radica en la Argentina hacia 1880, Alejandro Watson Hutton, es el creador de la institucionalidad del fútbol. Hay un dato que es muy importante, permítanme, he tomado bastantes apuntes para no cometer ningún error. En 1893, el 21 de febrero de 1893, se crea The Argentine Association Football League, y que va a ser presidida por Watson Hutton, y es la octava asociación de clubes de fútbol en el mundo, la octava en el mundo, y se da en ese contexto de progreso que la Argentina mostraba, y cuando mucho más adelante, en la década de 1910, se crea la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol Asociado, la AFA, ya para ese entonces era Argentine Football Association, pero también era AFA, es la primera de América, la primera asociación de América que se incorpora a la FIFA. Digo esto porque muestra cómo esa visión que tuvo Roca, que la transmitió a toda esa generación, de hacer de la Argentina un país moderno sin complejos con respecto a nada, permitió este tipo de cuestiones. Es muy interesante, permítanme hacer una rápida lectura, porque los primeros clubes de fútbol eran todos de origen británico, y entonces, pero sin embargo, los primeros tres presidentes, Alexander Watson Hutton, Alfred Boyd, Charles Wyberly, Francis Chevalier Boutel, y ya en 1903 cambian el nombre a Argentine Football Association directamente, vuelve a ser Chevalier Boutel presidente, y después ya empiezan a aparecer argentinos con toda claridad. Florencio Martínez de Hoz, Emilio Hansen,
Hugo Wilson, un argentino de origen, y en 1912 ya pasa a ser Asociación Argentina de Fútbol. Esta es la secuencia que en 1931 va a culminar con la Asociación del Fútbol Argentino. Curiosidad, hasta 1960 fútbol se escribía fútbol, ¿no? O sea, en inglés perfecto. Y ahí aparecen Hugo Wilson, Adolfo Dorman, Ricardo Aldao, Federico Lucio, Benjamín Toulouse, Aldo Cantoni. Este es muy interesante porque este hombre va a ser relevante en la política cuyana. Aldo Cantoni fue un hombre que tuvo muchísima trascendencia. Virgilio Tedino Diburu y Natalio Botana. Fíjense ustedes cómo el fútbol se va popularizando e incluso llegando a ámbitos como el periodístico. Vamos ahora a Roca, propiamente dicho, porque vamos a tratar de entender el porqué de la difusión de algunos deportes en la Argentina, que es única en el contexto de Sudamérica. Las empresas ferroviarias trajeron las costumbres de sociabilidad que se daban en Gran Bretaña para lograr movilizar a sus empleados y obreros. Es casi, podríamos decir, una técnica de fidelización que tenía como tres grandes áreas. La primera fue la creación de los primeros sindicatos nacionales argentinos, como la Fraternidad, la Unión Ferroviaria, promovida por las empresas ferroviarias para regular la actividad empresarial en relación a los trabajadores. La segunda tuvo que ver con las facilidades que las empresas ferroviarias daban a sus empleados y obreros para construir sus casas, entregándole los planos, adelantándole el dinero para la compra del terreno y la construcción de su casa en préstamos que luego se descontaban de los sueldos. Y finalmente la promoción del deporte con un sistema jerárquico que puede movernos a cierta broma. Hay que decir que es importante recordar que en 1888 se crea el club británico por excelencia de la Argentina, que es el Hurlingham Club, ¿no? Que aún existe ahí en una calle que es interesante porque es Julio Argentino Roca y antiguamente esquina Eduardo VIII, porque por ahí había caminado el príncipe de Gales, que luego se convirtió en Eduardo VIII por estas razones tan curiosas de los cambios de nombres de las calles. Esa calle Eduardo VIII hoy se llama Arturo Jauretche, aunque los vecinos le siguen diciendo Eduardo VIII. Pero el Hurlingham Club está sobre la avenida Julio Argentino Roca. Entonces, las empresas ferroviarias promovieron para los directores, para las familias vinculadas a los capitalistas argentinos de las empresas ferroviarias, el polo. Entonces eso convirtió a la Argentina en una potencia mundial hasta hoy en polo, con un detalle muy impresionante que tiene que ver con la distorsión de la historia. La Argentina gana varias medallas de oro en polo en las Olimpiadas hasta 1924, que es cuando el polo deja de ser deporte olímpico, y cuando hoy se habla del medallero argentino histórico, esas medallas ganadas por el polo argentino no se cuentan. Y se habla de que las primeras medallas de oro olímpicas de la Argentina son los remeros de 1950. En todo, aún en la historia del deporte, se cometen brutales injusticias. El gran deporte que los británicos traen y que fue practicado por toda la aristocracia argentina fue el golf. La Argentina aún hoy tiene más canchas de golf que el resto de los países latinoamericanos sumados. Es un soft power del cual no se habla demasiado y tiene que ver con que en cada línea ferroviaria se hacía una cancha de golf con la finalidad de que los gerentes, el personal superior, digamos, de cada ferrocarril, tuviera el lugar para jugar al golf, deporte sociabilizador por excelencia.
En este sentido, si ustedes miran, está el viejo ferrocarril central argentino, tenía su cancha en Miguelete, hoy llamado Club Ferrocarril Mitre, el ferrocarril, incluso el de la Compañía General, que era un ferrocarril francés, tenía su cancha de golf, el Midland en Libertad, el Ferrocarril del Sur tenía una cancha en Ranelagh y tenía la otra cancha en un paraje que hoy se llama Unión Ferroviaria, pero que originalmente era la estación Lynx. Y así, a lo largo y a lo ancho del país, fueron surgiendo canchas de golf, incluso en los mismos hoteles, donde el capital de las empresas ferroviarias ponían en marcha proyectos turísticos, aparecía el golf. El tenis para una suerte de empleados administrativos de los ferrocarriles, y llega el fútbol, y acá es donde vamos a destacar cómo Roca estaba atento a todos los escalones de la organización social, ya que el fútbol fue promovido por las empresas ferroviarias como el deporte para empleados y obreros. A tal punto es así que si ustedes van a la sede del Club Ferrocarril Oeste, aquí en Caballito, en Buenos Aires, está la placa fundacional en la sede de clara arquitectura británica, donde se lee Club de Empleados y Obreros del Ferrocarril del Oeste. Es decir, era para eso. Y así fueron surgiendo centenares de clubes que no tenían otra finalidad que el fútbol, que el deporte. Esto es muy importante porque no hay que confundirlo con las asociaciones de socorros mutuos de las distintas colectividades en distintos lugares del país. Roca va a tener un gran aliado popular para la divulgación del deporte en todo el país, que fue Jorge Newbery. Jorge Newbery es el personaje más homenajeado por clubes en la Argentina. En los 2 años siguientes a su muerte, el mismo año que murió Julio Argentino Roca, se fundaron en toda la Argentina 250 clubes deportivos Jorge Newbery. No hay pueblo relevante en el país que no tenga su club Jorge Newbery en Lincoln, en Junín, en Villa María. Fue, digamos, la popularidad del gran deportista que era Jorge Newbery ayudó a eso también. Pero yendo al fútbol propiamente dicho y a Roca, tenemos que decir que el primer club de fútbol que aún hoy sobrevive fue creado en la presidencia de Bartolomé Mitre, en 1867, Club Atlético del Rosario, ¿no? Después, otro club que sigue existiendo en Mercedes, 1875, Club Mercedes, ya dijimos el GEVA, y en esa primera, digamos, presidencia de Roca, la cantidad de clubes de fútbol que sobrevivieron son pocos. Después hay una larga lista, y sí, a partir de 1898, ahí se va a dar un auge que va a abarcar toda la década de 1910, ¿sí? Que comienza con el Quilmes Athletic Club, que fue creado en 1897, después el Club Atlético Estudiantes de Caseros, el Club Atlético Argentino de Quilmes. Estoy nombrando todos clubes que aún hoy siguen funcionando como clubes y todos tienen equipos de fútbol en algún lugar. El Club de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, el Club Atlético Libertad de Salta, una entidad señera del norte argentino, el Club Social y Deportivo Federación en Entre Ríos, Club Atlético Tucumán, Atlético de Tucumán, que aún hoy está en primera división, el Club Atlético Tigre, y en esto hay que decir que se da la combinación porque empiezan a aparecer nombres de clubes que tienen que ver con el ferrocarril. Por ejemplo, Club de Empleados y Obreros de la Estación Lanús, de la Estación Temperley, de la Estación Banfield, que hoy lo conocemos como Club Atlético Banfield, Club Atlético
Temperley, es decir, todos esos nombres que son muy impresionantes. El Club Tiro Federal en Catamarca, Club Atlético Estudiantil Porteño, que aún existe, Club Atlético San Isidro, Club de Gimnasia y Tiro de Salta, 1903, el 25 de marzo, el Racing Club de Avellaneda, y después empieza algo muy simpático que son los clubes que tienen nombre del ferrocarril. Por ejemplo, Club Ferrocarril Roca en Las Flores, que originalmente era Club Ferrocarril del Sur. Cuando se nacionalizaron los ferrocarriles, también le cambiaron el nombre al club. Después, Club Atlético Newell's Old Boys. Newell's era un funcionario del Ferrocarril Central Argentino y los viejos amigos de Newell's formaron un club de fútbol emblemático. Club Atlético San Telmo, Club Atlético Barraca Central, Club Atlético River Plate, Club Atlético 9 de Julio en Rafaela, Club Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, Asociación Atlética Mártires de Chicago. Esto es muy simpático. Hoy Asociación Atlética Argentino Juniors, después decidieron cambiarle el nombre. Y el Club Atlético y Biblioteca Belleville. Después el Club Atlético Uruguay en Concepción del Uruguay, fundado por José Subiaur. Y el día que Roca deja la presidencia, como curiosidad, se funda el Club Atlético Atlanta en Buenos Aires. Después siguen una legendaria cantidad de clubes. Entre la presidencia de Roca y y el centenario, se fundan 250 clubes de fútbol que aún hoy existen en la Argentina. Es una larguísima lista que nos cansaría bastante ir ahí. Ahora, ¿por qué es importante lo que Roca hace? Porque Roca tenía una sensibilidad extraordinaria para entender a los movimientos populares. Es decir, qué pasaba con la gente. Es recordada cuando su participación cuando en La Boca, por diversas tropelías cometidas por un comisario en La Boca, todos los genoveses e italianos que vivían en La Boca iniciaron un movimiento que hoy suena muy extraño, pero que se reúne en uno de los teatros de La Boca, el Teatro Verdi, con la decisión de declarar la independencia de la República de La Boca para que fuera incorporada como provincia a Italia. Sé que esto suena muy como delirante, pero algunos exaltados pensaron en eso, y Roca, que tenía como jefe de la policía de la capital a Carlos Wesley, toma el carruaje presidencial, va a esa asamblea de gente ruda, de gente hosca, de gente que no sabía en muchos casos ni leer y escribir, entra en un ambiente muy contrario a las autoridades argentinas, se pone a hablar, lo mismo ya había protagonizado 3 años antes en el Chubut, cuando llega a Trelew y los galeses le reclaman que no había ningún funcionario argentino que hablara galés, y Roca, sobre el pucho, pone a un galés como gobernador, es decir, un hombre que tenía un manejo de la política. Se ha hablado mucho en todas las conferencias que se han dado en los ciclos del instituto, pero digamos, también muestra una sensibilidad para entender la circunstancia y cómo, digamos, desinflar los conflictos, cuando él propone que el comisario que estuviera en La Boca, rodeado de trabajadores. Dicen que Wesley volvió casi infartado en la Casa Rosada. Roca, sin ningún problema, decidió poner un comisario que hablara italiano en La Boca. Con 2 o 3 medidas de ese tipo, resolvió los problemas. Bueno, Roca tuvo siempre una gran sensibilidad para entender los movimientos populares. Y ahí es donde empieza a aparecer, con mucha simpatía, un par de acciones que va a hacer Roca,
y que van a tener una trascendencia hasta hoy. Lamentamos que quizá algunas decisiones que se han tomado en los tiempos modernos, no solo en los últimos, le quitan tradición a estas cuestiones, pero se dice que Julio Argentino Roca con sus hijas, de esto no hemos conseguido, salvo algún comentario que puede verse en alguna crónica de los diarios de Buenos Aires de la década de 1900 a 1910, aparecen comentarios donde Julio Argentino Roca y alguna de sus hijas van a ver partidos de fútbol que se disputaban en la Sociedad Esportiva Argentina, lo que hoy es el campo de polo, el campo argentino de polo, ahí en Palermo, lugar que era como el centro deportivo de Buenos Aires, pero no hay lamentablemente imágenes que nosotros hayamos encontrado de Roca en esos eventos. Entonces, lo que vamos a encontrar es que Roca va asistiendo a eventos de la misma manera que Roca va a participar de la creación de la primera escuadrilla aérea, va a poner dinero, ahí estaban el perito Francisco Pascasio Moreno, el coronel Mosconi, también estaba Jorge Newbery y Aarón de Anchorena, pero digamos Roca no es ajeno a ese tipo de cuestiones. Tenemos que decir que la aviación en esa primera etapa hasta 1914 era vista como algo deportivo, como algo modernizador, aunque la Primera Guerra Mundial cambia la expectativa y ya se convierte en un tema militar. Y hay algunos elementos de la vida de Roca que son interesantes en relación al fútbol. Lo que hemos podido descubrir, revisando los libros de asociados del Racing Club de Avellaneda, es que Julio Argentino Roca, que se anota en el libro de asociados como Alejo Julio Argentino Roca, de profesión expresidente, ¿sí? Es socio del Racing Club de Avellaneda. Este es el primer registro histórico documentado de un presidente argentino que es hincha de un club de fútbol en el país. Esto, bueno, no deja de ser, yo en esto voy a ser moderado siendo hincha de Racing, pero es un dato muy interesante. Como curiosidad, también alguno de sus ministros lo era, entre ellos Onofre Belvedere, que va a ser ministro de Marina a la muerte del Comodoro Martín Rivadavia, y en 1904 se va a producir un partido de fútbol entre la Rosales, es decir, la tripulación de aquel buque que después va a tener va a ser protagonista de una tragedia naval, y el equipo del Racing Club. Todavía no se habían organizado campeonatos, sino que se pactaban partidos, y para entregarle a los ganadores, Roca y Belvedere se ponen de acuerdo y mandan a hacer una copa en alpaca que le entregan al equipo que ganó. No hay registro de cuál fue el resultado del partido, así que no sabemos qué ocurrió con esa copa. Roca va a ser importantísimo para el fútbol sudamericano por eventos que son totalmente ignorados y que vale la pena rescatar. En 1910, en la Argentina, se va a jugar en la primera copa de fútbol entre distintos equipos representativos de una selección nacional. Se juega el torneo del Centenario, que algunos lo consideran como la primera Copa América, 1910, donde Argentina, Uruguay y Chile disputan la Copa Centenario.
Estos son partidos considerados oficiales. Lamentablemente, digamos, cuando se hace el registro de estos partidos, si no hay alguna documentación clara, no se los ha incorporado como partidos oficiales. Muchos consideran que esta es la primera Copa de Fútbol, la primera Copa América, esa copa que se disputa cada cierta cantidad de años en América del Sur y que es una de las más antiguas del mundo. Pero la participación de Roca en el fútbol sudamericano va a alcanzar una cumbre importante cuando en 1912 el presidente Roque Sáenz Peña le pide a Roca que asista a la celebración de los 90 años de la independencia del Brasil, y entonces viaja como embajador plenipotenciario. Faltaban 2 años para su muerte, ya estaba retirado Roca, esta va a ser su última gestión como hombre público. Viaja el 29 de junio de 1912 en el buque Guillermo II, un buque alemán, desde Buenos Aires a Río de Janeiro. Lo interesante es que en ese viaje iba una selección del fútbol argentino. Había muchas disputas entre los clubes británicos, se había producido una fractura de las asociaciones. Recién en 1931 se va a resolver institucionalmente el tema del fútbol argentino. Hablamos de que haya una sola institución, no que se hayan resuelto los problemas del fútbol argentino, pero sí en ese sentido, en el sentido de haber una sola institución. Entonces se crea un equipo. Y esto yo lo he podido hablar con el nieto de Carlos Mutoni. Carlos Mutoni era el arquero del Racing Club de Avellaneda en ese entonces, y era el arquero de la selección argentina que había participado en un partido que se había jugado a principios de 1912 en Montevideo, y que no le había ido muy bien a la selección argentina. Repito, una selección que se armaba con muy poca organización. Bueno, Carlos Mutoni se lo encuentra en la cubierta al general Roca, y Roca se acerca y le dice: bueno, estimado Carlos, quiero expresarle que es muy importante que usted defienda los colores del team nacional como defiende los colores del team que nos congrega a usted y a mí, el Racing Club, ¿no? Esto es un hecho que no está más documentado que a través del relato que Carlos Mutoni le hizo a su hijo y a su nieto, pero forma parte de lo que yo creo es la sensibilidad que siempre supo tener Roca respecto de los eventos. Se disputa un partido que es considerado en muchos casos el primer partido oficial entre la Argentina y Brasil en Río de Janeiro. Permítanme que voy a pasarles algunas muy interesantes. Vamos a ir por aquí. Ahí está. Ahora ya creo que... No, ahí está. Esto es ahí. Vamos a compartir esta imagen. Yo ahora me voy a dejar eso allí y me voy a quitar. Bueno, aquí tienen una fotografía coloreada de ese equipo del fútbol argentino que en el mes de septiembre de 1912 jugó el primer partido, llamémoslo oficial, contra el equipo del Brasil. Ahí está el arquero con el cual Roca estuvo charlando en el viaje de ida, y hay otra anécdota que es muy divertida al respecto, porque este partido se jugó el 7 de septiembre, es decir, el día de la independencia del Brasil. Se cumplían 90 años en 1912 de la independencia del Brasil. El partido era un partido
amistoso, pero iba a dar lugar a uno de los enfrentamientos más interesantes del fútbol mundial. Y lo interesante es que aquí vamos a ver la fotografía donde tenemos a Roca entrando en el estadio. El estadio es el estadio de Fluminense en Río de Janeiro. Está entrando con el presidente del Brasil. Fíjense toda la solemnidad. El público que claramente muestra su sencillez de vestimenta con esos ranchos de paja. En cambio, los funcionarios que asisten lo hacen con, digamos, con bombín, con galera, es decir, que marcaban la diferencia. El hecho más simpático de este partido, que terminó, quiero decirles, 5-0 a favor de la Argentina, es que en el primer tiempo termina 3-0 el partido. En términos actuales, hablaríamos de un partido muy fácil, de un baile que la Argentina le propinó al Brasil, y todos vieron con asombro que en el entretiempo Julio Argentino Roca se levantó del palco oficial y se dirigió al vestuario de los argentinos. Allí, según el testimonio de 2 jugadores que los contaron en memorias que Caras y Caretas publicó en 1930, Roca, con mucha amabilidad, los felicitó por el juego y en un momento dado el Zorro, este hombre que no se le escapaba nada, les pidió que aflojaran un poco porque hoy era el día para que los brasileños festejaran. No les pidió que perdieran, pero sí que aflojaran. Los jugadores, llevados por el entusiasmo, terminaron 5-0 y no pasó esto de una simple anécdota, pero Roca estaba atento incluso al resultado del partido en una circunstancia como esta. Es verdaderamente muy simpática la anécdota. Y después, la última anécdota que tiene que ver con esto, ahí ustedes están viendo la transcripción de las palabras de Roca, porque Roca regresa a la Argentina y ofrece una copa de oro en testimonio de simpatía por su brillante actuación con los teams argentinos. Es decir, Roca entendió el deporte como una forma extraordinaria de diplomacia en 1912, en 1913. La copa la paga Roca de su bolsillo. Ya en ese momento, en 1913, no detentaba ningún cargo público, y envía el trofeo al embajador, lo envía a la embajada, doctor Luis de Sousa Dantas, ahí lo dice, y la carta dice: para estímulo de la juventud que en nuestros países cultiva ese nobilísimo sport, y para establecer además un nuevo motivo de amistosas relaciones y comunes propósitos entre los mismos, vería con agrado que la Copa se jugara 3 años consecutivos entre teams brasileños y argentinos, quedando en propiedad de aquel que la ganara 2 veces. Bueno, esto dio lugar a que en 1914 comenzara a disputarse la Copa Roca, que es una de las primeras copas del mundo que se jugaron consecutivamente. Se jugó entre 1914 con algunos baches esporádicos hasta 1976 y lamentablemente en 1984 alguien de la AFA tomó la decisión de que se siguiera jugando ese campeonato entre Argentina y Brasil, pero le quitó el nombre de Roca. Así que ahí tenemos una tarea para encarar en los próximos tiempos, que es recuperar la Copa Roca. Hay que decir que sin duda este aspecto de la vida de Julio Argentino Roca, poco conocido, y que además les cuento que creo que hay mucho por investigar, hay mucho por... yo no he tenido la oportunidad de revisar los diarios locales de Avellaneda. Hay que decir que eso le dio una tradición muy conservadora al Racing Club, a tal punto que por ejemplo, los hermanos Barceló formaron parte del club, el doctor Ernesto Malbec, e incluso el club a lo largo del tiempo fue teniendo varias
presencias políticas, incluso a tal punto que su estadio fue construido para que se inauguraran allí los Juegos Panamericanos en 1950, en los tiempos del presidente Juan Perón. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con estos detalles. Me parece que es interesante ver esta perspectiva de Roca como un hombre que claramente estaba atento a los fervores populares. Y bueno, como siempre hacemos, en primer lugar quiero darles las gracias por su presencia aquí y quedamos abiertos a las preguntas antes de cerrar este encuentro, el último del año programado del Instituto Julio Argentino Roca. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, gracias, Eduardo. Gracias, Gonzalo. Creo no haber exagerado con charlar sobre el Racing Club, ¿no? Creo que estuve moderado, ¿no es cierto, Gonzalo? Estuviste moderado, sí, porque con Racing y con Roca era tu oportunidad, pero bueno, estuviste muy bien. Bueno, hay algunos hinchas de Racing acá. Sí, pero debe haber alguno de Independiente y no está el avispero como para andar agitando. Hay que reconocer que no podamos asumir el fútbol como una actividad lúdica y que es el único país del mundo, la Argentina hoy, en el que no pueden ir los visitantes a la cancha, ¿no? Una expresión categórica de algo que es muy popular, que está arraigado en la cultura popular de los argentinos y que sin embargo no ha podido sustraerse del clima social que vivimos, ¿no? Así es. Bueno. Estaría Roca en Qatar alentando a nuestros jugadores para que no se desanimen, seguramente. Sí. Seguro que no entraría, digamos, diciendo, che, guarda que es la fecha, a ver, jueguen un poquito menos, pero bueno. Así que, si hay alguna pregunta, pueden desmutearse y hacerla sin ningún problema. Muy bien. Perdón, Eduardo, Ademar, Gonzalo. Sí, Ademar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ademar? ¿Cómo va? Eduardo, dos cosas. Primero, es claro por qué el apodo del zorro, ¿no? Estar atento a todos los detalles, en fin, realmente magnífico. Segundo, me llama interés lo de Alexander, ¿cómo es? Watson Sutton. Claro, Sutton. Que está en la bóveda familiar de los Roca. ¿Cómo es la relación, la amistad? El hijo de Roca es muy probable, eso, digamos, los descendientes de don Julio Argentino seguramente lo tienen más claro. Mi hipótesis es que el hijo de Watson era amigo de Julito Argentino. Porque hay No, Eduardo, bien. No, más que eso, el hijo estaba casado con una hija de Rudecindo Roca, le decíamos la tía pequeña, generación de mi tía abuelas, que vivían acá en Buenos Aires, y Rudecindo Roca y las descendientes están en la bóveda de Roca, y por eso el hijo de Watson Sutton está ahí en la bóveda de Roca. Perfecto. Fue integrante, fue muy deportista, fue integrante, por supuesto, de Alumni. Y Alumni ganó tantos campeonatos inicialmente, el fútbol, digamos, el equipo de fútbol, ganó tantos campeonatos que el otro día no lo guardé, pero leí en un diario, cuando se ponen quienes ganaron más campeonatos en Argentina, que está, por supuesto, Boca, River, Racing, Independiente. En sexto lugar está Alumni, es decir, que no juega desde 1910 y todavía está en la tabla de posiciones como mayor ganador de campeonatos, ¿no? Sí, tal cual. Además fue legendario en cuanto a establecer la caballerosidad en el juego,
Y de hecho, el mote de la academia lo gana Racing cuando tiene una brillante década del 10 al 20, y entonces los sucesores de Alumni eran los de la academia. Y de ahí nació el mote que hasta ahí llega. Ahí está el doctor Azareto levantando la mano, así que desmutéese, doctor Azareto, y lo escuchamos. Lo escucho bien. Ah. ¿Qué era la pregunta? No, que No. levantó usted la mano y pensamos que quería hacer una pregunta. No, fue un error. Perfecto. No hay Muy problema. interesante todo y es bueno que sea de otros aspectos de la vida de Roca. Uh-huh. Y que, bueno, habla de su inserción en el mundo en que vivía, ¿no? Un hombre de su época, de su tiempo. Tal cual. El avión, el fútbol, tu automóvil, se había insertado en el mundo en que se estaba transformando. Bueno, respecto del auto, hay unas tratativas para que el año que viene el Renault de Roca se convierta en protagonista de Expo Clásica. Así que en una de esas vamos a tener que pedirle a Gonzalo que lo maneje. Muy bien. ¿Se conserva? ¿Dónde está? Sí, lo tiene un coleccionista en San Isidro. Está en Qué excelente interesante. está en excelente estado y está en estado de funcionamiento, así que... Bueno, entonces lo tiene que manejar Gonzalo, ya está comprometido. Voy a sacar registro. Me ofrezco acompañarlo. Muy bien. Muy bien. Ahí, Juan José, adelante. Está silenciado, Juan José. No se escucha. No, a ver. Está silenciado. No se escucha. Si quiere poner la pregunta escribiéndola. No. Bueno, qué lástima. Qué pena, Juan José, que está silenciado, Juan José. Sí. A ver. Bueno. Juan José Barrone, que es un rockista y ha estado en todas las conferencias nuestras desde el año 2014. Así que... Bueno, Raúl, si le parece bien, podemos ir redondeando nuestro encuentro. Bueno, cómo no, una pena que se termine el encuentro porque ha sido muy interesante esta nueva visión sobre Roca, es decir, una faceta fuera de la épica en que normalmente lo vemos. Dentro de lo que hoy se dijo, me pareció, hay muchas cosas para rescatar, pero sí rescato que lo que ahora conocemos con la diplomacia deportiva, Roca fue un precursor, al igual que con la diplomacia personal que él inicia en su segunda presidencia. Así que el resto todo muy interesante, como hincha de Racing, mejor todavía. Con esto lo despido a Eduardo y cerramos con breves palabras este año rockista de 2022. Gracias a todos los presentes y a aquellos que hoy no estén, nos han acompañado en todos los eventos que hemos realizado, tanto conferencias, paneles, en el ciclo musical, en fin, todo lo que este año que ha sido muy fructífero hemos realizado. Agradecemos también a todos que de una u otra manera han participado activamente o aportando los panelistas o los conferencistas o aportando ideas que de alguna manera nosotros hemos tratado de llevar a la práctica. No hemos podido complacer a todos, pero sí tenemos un programa también muy extenso para el año que viene, que esperemos nos sigan acompañando. Vamos avanzando en esta etapa de rescatar las figuras de la Argentina olvidadas, entre ellas del gran constructor de la nación argentina, el general Roca, y con satisfacción podemos decir que ya tenemos dentro, o hemos tenido dentro de este año, a expositores, a diputados nacionales, diputados provinciales, y hemos tenido también la grata tarea de asesorar a funcionarios provinciales y municipales respecto a lo necesario para enfrentar
estas actitudes como los cambios de nombre en las calles y otro tipo de actividades similares, lo que implica también un cambio de época y un cambio fundamental en la sociedad. Ya hemos hablado muchos, quiero nuevamente agradecer a todos los que han participado, agradecer a quienes han venido hoy a tratar este tema que parecía a lo mejor un tanto inocuo, pero ha sido muy bien logrado por nuestro amigo Eduardo, y esperar verlos en el mes de febrero o marzo del año que viene nuevamente con nosotros. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien.